Bien, hoy estamos aquí con Albir, es referente de muchos artistas, de muchísima gente, hay muchísima gente que lo sigue y nada, quería agradecerte que estés aquí con nosotros para la entrevista Gracias a ti. y nada, queríamos hacerte un par de preguntas que yo considero que van a ser normales y comunes, que quizás a lo mejor la audiencia está interesada en saberlo, pero bueno, que tú nos vas a deleitar. Vamos a ver. Bueno, todo el mundo nos hacemos una idea de quién es Albir, porque evidentemente vamos a los congresos, vemos los vídeos, leemos algún que otro artículo y tal, pero bajo tu punto de vista, ¿quién consideras que es Albir? Según mi punto de vista, creo que es una persona sencilla, creo que con valores importantes sobre el respeto a las demás personas, el respeto al trabajo, el sacrificio, la lucha de poder hacer lo que realmente quieres. ¿Sí? Es como un respeto a eso. Y una persona muy payasa también. Pero porque, ya hablando de mí, porque me gusta mucho disfrutar de lo que hago. Y si luego veo que la gente disfruta, la veo disfrutar, porque yo estoy disfrutando y estamos todos disfrutando de ese momento, como la última clase del último día que fue, yo me lo pasé como un niño. No puede ser más payasado porque creo que no había más repertorio. Pero creo que es un poco, ¿verdad? Dentro de que todo sea más sencillo, más fácil. Entonces, esa sencillez creo que es Albir, por decirlo de esa forma. Sí, sí, porque mucha gente llega y dice, no, pero tú eres famoso. Y yo, da igual, soy una persona más como tú, que tengo la oportunidad de poder enseñarte cosas. Y tú me estás dando la oportunidad para que yo te dé ese tiempo. Entonces, no, es más buena energía que un famoso. Eso sí. Eso me parece extraordinario. Sinceramente te da un plus, tanto como persona como artista. Pero creo que, no sé, tiene que ser así. Estamos haciendo nos dedicamos al baile muchos de nosotros. Y es nuestro trabajo, no como otras personas que es un hobby. Entonces creo que si podemos trabajar de esto, que a muchos nos apasiona, tener la oportunidad de compartir con gente, creo que hay que respetarlo. Porque, o sea, subir es fácil, entre comillas, pero si no te mantienes ahí, la caída por esas cosas malas, esa energía mala, el golpe puede ser muy fuerte de caer. Entonces, mantenerse es importante. Y hay que mantenerse siempre con ese respeto hacia todo lo que te pasa. Más tarde vamos a hacerte una entrevista porque yo la verdad es que, como he comentado, hay muchas influencias, ha influenciado a muchas personas, digámoslo así. Pero sí me gustaría cómo fueron los inicios de Albir, porque evidentemente tú fuiste pioneros en muchos campos y evidentemente te atreviste y fuiste valiente a innovar, digámoslo así. Sí, claro, cuando conocí la kizomba me encantó la música, se parecía mucho al hip hop, que es una disciplina que también hago. Y dije, claro, eso se puede bailar en pareja, tiene que ser, ya se empieza a hacer una fusión. Pero hay que ser honesto que cuando yo empecé, se empezó a vender como kizomba y la gente lo publicaba en YouTube como kizomba y en verdad no hacíamos kizomba, hacíamos ya fusión, una fusión bastante fuerte. Entonces ahora después de años de trabajo, años de aprendizaje, claro, la kizomba es la kizomba, semba es semba, urba es urba. Entonces hay que hacer una correcta fusión de las cosas, de la base y tal. Pero en ese tiempo no fue fácil, porque claro, la gente nos criticaba mucho. Que no era kizomba, nosotros sí, es fusión, pero nada, que eso no funciona, no va a funcionar, tal. Pero al final ayudamos a abrir esa puerta internacional de la kizomba a mucha gente. Y que sigue ayudando, porque todavía la gente sigue diciendo, el video ese de Sara López, no sé qué, yo sí, Sara López, yo no estaba. La gente no me recuerda. Pero ese vídeo de Sara López abrió mucho las puertas a la gente. La visualización de la kizomba y luego fueron más personas añadiendo, pero
Y fue, al mismo tiempo que complicado, fue muy bueno. Muy bueno porque fue un día, el video este tuvo el éxito que tuvo, y de repente empezaron a entrar solicitudes a Facebook, pero muchas en un día. Y digo, Sara, ¿estás recibiendo lo mismo? Sí, fue por el vídeo este. O sea, cómo hacerse viral un vídeo luego hace que te conozca más gente y fue también emocionante, ¿no? Emocionante al mismo tiempo de wow. O sea, por un vídeo lo que, lo que pasa. Aprovechamos el momento ese para hacer más evolución. Yo creo que en sí te ha aportado bastante, ¿no? La música y supongo que tanto la música como el baile y evidentemente lo que has aportado. ¿Cuál considerarías que es la semilla o lo que te hace a ti diferente del resto de lo normal? Yo sí creo que lo sé, pero creo que bajo tu punto de vista tú puedes aportar una opinión. Diferente, no sé. Yo creo, primero el estilo. La gente dice, no, tu estilo. Y yo digo, sí, tendrá un estilo, que yo lo veo y digo, yo bailo. Me gusta bailar. Pero se agradece que la gente diga, me gusta tu estilo. Creo que las maneras de dar las clases. Pero porque es que me divierto mucho. En clase me divierto muchísimo. Y a mí, Cuenda Lima, que es mi maestro principal, él me dijo un día que yo podía tener 100 alumnos en clase, pero yo no tengo que seguir el patrón de otros profes o de otras personas, yo tengo que ser yo. Pero al ser yo, a lo mejor 90 personas se me iban a ir de clase, me iban a quedar con 10. Pero me dice, no te pongas triste, porque esas 10 son las que tú realmente necesitas para poder avanzar en lo que tú quieres hacer. Y dije yo, tienes razón, y es verdad, yo hacía las clases como yo sentía hacerlas, obviamente con respeto, una metodología, un trabajo, pero a mi manera. Y esos 10 se convirtieron en 20, luego en 30, luego así sucesivamente, porque ¿sabes? La gente que realmente quiere, si no quieres venir a mi clase lo entiendo, que no te gusta o no te gusta mi estilo, lo respeto totalmente. Pero puedo trabajar entonces con la gente que realmente quiere. Entonces, como realmente quieren ellos, realmente quiero yo, nos lo pasamos muy bien en clase. Creo que eso es lo principal. Muy bien. La verdad es que yo creo que lo que tienes ahora mismo son los que realmente tú dices, te aportan, ¿no? Porque como tú bien has dicho antes, es como una simbiosis. Tú le das a ellos, te recibe y tal. Entonces sí. ¿Tienes algún tipo de anécdota que te haga sonreír, que te traiga muy buenos recuerdos? Bueno, has dicho esto y no es sonreír, pero fue un momento muy emocionante. Fue casualmente en este hotel. Estábamos en una clase y la clase era de slow motion. Y estábamos hablando un poco también, esa clase pues hablo, ¿sabes? Ese tipo de mensajes a las personas de crecer, de trabajar, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que estaba diciendo algo sobre, el tema era aprovechar el tiempo, el momento, de aprovechar lo que tienen ahora, porque luego arrepentirse de una cosa no hecha es bastante feo. O sea, arrepentirte de una cosa que hiciste. Si la hiciste mal, pues aprendes. Si la hiciste bien, es lo que te lleva. Y me acuerdo que hablaba de la familia. Y hablaba claro, muchas personas dicen, es que, claro, tengo que todos los domingos visitar a mi mamá y a mi papá, qué pereza, estar con ellos, digo yo. Pero valórenlo, porque personas como nosotros que vivimos lejos, queremos tener una oportunidad de tener a tu mamá todos los domingos y no la tenemos. Y yo no sé qué me pasó, que me entró el sentimiento y se me salieron las lágrimas y no pude controlarlo. La gente me vio y fue un abrazo colectivo así. O sea, fue súper bonito. De eso tengo historias así. Por eso también la gente me pregunta, ¿por qué sigues en la Kizomba si es que ya no estás cansado? Ya llevo, en el 2021, 10 años ya viajando así. Y dice, ¿no estás cansado? Digo, sí, pero es que luego pasan este tipo de historias. ¿Cómo no quieres vivir eso? O sea, lo que te entrega la gente, todo ese cariño, es lo que te ayuda. Entonces, una de las historias, lo primero que cuando me preguntaste me acordé de eso. Porque no sé por qué, pero fue en este hotel. Y fue muy bonito, esa experiencia. La verdad es que yo creo que eso es lo que te llena, ¿no? Esos momentos tan especiales. Y sobre todo la energía que te da la gente. La verdad es que en sí la Kizomba
para mí me ha aportado muchísimo. Evidentemente otros bailes también te aportan, como la fusión, pequeños detalles y tal, pero que la Kizomba te da esa energía y la gente te da esa energía, es muy, muy fuerte. ¿Tienes alguna canción preferida que te llegue realmente al corazón y cuando la escuches te traiga Sí, mucha energía? también. O sea, después que sí. Kalema, bye. Esa canción, la original, obviamente, que es un pop de estos chicos, la canción es preciosa. Y luego la transformaron, la versión de ellos me gusta mucho, pero luego DJ Chat hizo una versión más tranquilita. Esa versión es. Luego la de compada de DJ Cayel, pero la versión de DJ Chat es la que más me gusta bailar. Escuchar la original, pero bailar la de DJ Chat. Y esa canción es. Sí. Tocó un momento importante y se mantiene ahí y seguirá. Hay muchas, pero esa creo que es súper importante. Sí. Pues nosotros no te queremos robar más tiempo porque estás siempre a tope. De hecho, bueno, he intentado quedar un par de veces, pero no ha sido posible. Pero es una persona súper amable, una energía que yo la estoy percibiendo ahora y es impresionante. Tenéis que ir a sus talleres, seguirlos en su página de Facebook oficial, a los canales de YouTube que él tiene. No sé, ¿querías aportar algo más a la entrevista que les quede? Sobre todo un mensaje para la comunidad, que lo tengan en cuenta. Sí, que no peleen. Que hay muchos estilos y pueden bailar cualquier cosa. Hombre, siempre aprendan. Vayan a clase, tomen clase, aprendan la base. Pero ya sea kizomba, semba, urban kei, fusión, tarracho, tarrachiña, hip hop, diviértanse bailando. Que creo que es lo más bonito que hay dentro del baile. Expresen, hagan sentir a su pareja cómodo, cómoda. O sea, compartan esa energía y da igual los comentarios, no. Vivan tranquilos, bailen bien y disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Lo que sí queremos darte un pequeño detalle contigo. Qué bueno. Así que nada, agradecerte de verdad que hayas compartido el tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes porque sí es verdad que vamos a la entrevista, venga, luego, vamos, ahora sí, venga, sí. No, pero es comprensible, es comprensible. Pero guay, bueno, muchas gracias por la paciencia. Pues nada, nos despedimos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao.